A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a continuar un tema que habíamos iniciado la semana pasada, que era personalidad. Haciendo un pequeño resumen de lo que concluimos la semana pasada, era justamente que la personalidad era el resultado, algo que se va construyendo, es el resultado de algo que se construye a lo largo del tiempo y está constituida por elementos que son biológicos y por elementos que son medioambientales. Es decir, el resultado final, la personalidad es el resultado de la interacción entre los genes y el medio ambiente. A través de los genes se desarrolla o se recibe rasgos en el temperamento de la persona. Ese temperamento está determinado por elementos de carácter biológico. Y el carácter es una serie de elementos que vienen desde fuera y que van construyendo junto con el temperamento la personalidad. ¿Cuáles son los elementos que vienen desde afuera? El doctor Gallegos nos va a contar cuáles son los elementos que intervienen en el carácter y vienen desde el medio ambiente. Pues todos los elementos culturales, educativos, medioambientales, la formación, la educación que recibe la persona, las experiencias que va acumulando a lo largo de su vida, pues todo eso va marcando, todo eso va incorporándose al bagaje psíquico de esta persona y ahí tenemos el resultado pues de esa interacción con lo que ya traía, esos elementos biológicos del temperamento, y cada uno de estos nuevos aprendizajes, podríamos decir, nuevas experiencias que se incorporan, pues van desarrollando ciertas respuestas y van condicionando la conducta del individuo, que en esencia es la personalidad del individuo, ¿no? También habíamos dicho que todo el mundo tiene personalidad, que está mal decir esa persona no tiene personalidad o tiene poca personalidad. Nadie tiene poca personalidad, ni nadie no tiene personalidad. Todo el mundo tenemos personalidad y esa es la manera en que nosotros somos. También habíamos dicho que somos únicos no irrepetibles. Irrepetibles, ¿no? Por supuesto. No hay dos personas que sean idénticas, incluso desde el punto de vista de gemelos monocigotos. Esto quiere decir gemelos idénticos, creados en el mismo ambiente, hay ciertas características que les hace diferentes a los unos y a los otros, ¿no? Y son prácticamente los elementos de su personalidad. Generalmente uno de los gemelos es más extrovertido, es como más seguro, más dominante, el otro es más dependiente. Entonces son dos rasgos de personalidad diferentes, ¿no? Sí, muchas veces se complementan, muchas veces son antagónicos también. Entonces, claro, ese es un muy buen ejemplo para insistir en lo que estamos hablando de la individualidad. Entonces, ciertas características comunes, inclusive teniendo ciertas bases que casi son las mismas en el caso de los gemelos, pero la individualidad... Y sometidos al mismo ambiente. Sometidos al mismo ambiente, claro, porque esa sería una de las condiciones. Pero el resultado, digamos, es diferente, aunque la diferencia pues sea mínima, ¿no? Y es curioso, muchas de esas cosas son cosas pequeñitas que pueden ocurrir a lo largo de la vida en momentos en que uno pueda estar muy susceptible a que ese elemento pequeñito que sucedió en la vida deje una huella en esa persona. Pongamos un hipotético, dos gemelos idénticos, etcétera, etcétera, que van a la misma escuela, se visten igualito, etcétera, etcétera, pero el uno tiene diarrea y tiene unos problemas terribles dentro de la escuela, y eso marca un elemento en relación a los demás, a cómo le ven y cómo se ve a sí mismo, y eso va a ser determinante para el resto de la vida, de diferenciarse con el otro al que no le pasó un accidente de esa manera. Sobre todo si es que hay una
no hay un buen apoyo de parte de su Exacto. gemelo, ¿no? Entonces, si es que el gemelo sano, digamos, entre comillas, el que no tuvo ningún problema, marca su distancia, pues eso va a ser, ese evento va a influir bastante más en el desarrollo de esa persona. Pongamos otro ejemplo más dramático todavía. En los últimos meses hemos sido testigos de cómo en el Ecuador se han dado denuncias de abuso sexual en niños y adolescentes por montones en distintas regiones del país. Si son ciertas esas acciones de abuso sexual, van a tener un impacto imborrable en las mentes y por lo tanto en la personalidad de esos individuos, de esas chicas o de esos chicos, de esos niños o de esas niñas. Si es mentira, también es el resultado de que algo terrible ha ocurrido dentro de la cabeza de esos niños, de esa familia, de ese ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, pueden haber una enorme cantidad de interacciones que surjan a partir de elementos de esos, y por eso es súper delicado estudiar cada uno de esos casos. Sí, y tienen que hacerlo personas que tengan entrenamiento. Entrenamiento, mucha experiencia al respecto y tener muy claros los objetivos de esas evaluaciones, de esos estudios, ¿no? Pero eso es imborrable. Es imborrable, por supuesto, es una de las experiencias traumáticas importantes que puede tener una persona a lo largo de su vida. Pueden decirse que ese rato no le pase nada, pero ¿qué consecuencias quedan para después? Ese es el punto importante, ¿no? Algo que después inclusive puede rebrotar, resurgir con algún estímulo similar o algún estímulo que acerque a ese recuerdo. Va a haber un impacto en la personalidad de esa persona, de ese individuo que va a estar determinada por ese evento. Y esa es modificable o de una manera u otra atenuable si es que recibe la ayuda adecuada en el momento adecuado. Es decir, hay posibilidades de sanar eso si es que se hace una aproximación, un abordaje adecuado en el momento adecuado con las personas adecuadas. Es uno de las situaciones en las cuales la psicoterapia es un elemento de una utilidad invaluable, ¿no? Entonces, con una psicoterapia adecuada sí puede eso repararse, sanarse. Con una psicoterapia no muy adecuada también puede agravarse también. Por eso insistimos en que eso debe ser hecho y debe ser manejado por personas con suficiente experiencia, entrenamiento y conocimiento para abordar este tipo de cosas. Pero ese era solo un ejemplo de cómo se va interactuando la personalidad. Y cómo van a determinarse la posibilidad de que se desarrollen trastornos de la personalidad. Ahora, podrían haber hechos no tan dramáticos como el que estábamos mencionando, pero ciertas experiencias que para esa persona pueden haber resultado traumáticas, importantes en su vida. O no traumáticas, o no digamos, traumáticas, pero importantes, ¿no? Por ejemplo, una chica que en una sabatina, en las buenas sabatinas que había en las escuelas, en donde se hacían representaciones o se recitaba o cantaban o lo que sea. Demostración de conocimientos. Una chica es tremendamente felicitada. Eso puede guardar dentro de su desarrollo de personalidad un deseo de ser un artista, por ejemplo. Quiere convertirse en cantante profesional. Entonces, un elemento que ocurrió cuando era chiquita y que marcó su autoestima, su vida, lo que sea, hace que determine qué va a hacer el resto de su vida. Y en habíamos hablado de los rasgos de personalidad y profesiones, ¿de acuerdo? Claro, sí. Y con el mismo ejemplo puede ser el ejemplo negativo, ¿no? Entonces, pase a recitar en la sabatina delante de todos los padres de familia y no lo pudo hacer, se olvidó las 3/4 partes de lo que tenía que decir. Eso también va a marcar. Y posiblemente va a generar trastornos de ansiedad cuando tenga que hablar en público, ya un poco hilando más fino, ¿no? Es una de las posibilidades. Lo positivo, lo negativo, pero hay ciertas experiencias que pueden marcar el desarrollo de la personalidad. ¿Qué crees que podría ayudar a que se desarrolle una personalidad esquizotípica, un trastorno de personalidad esquizotípica?
A ver, un trastorno de personalidad, tendríamos que primero considerar lo que es este. A mí me gustaría más primero tratar de diferenciar lo que es un trastorno de lo que es una transformación de personalidad. Claro. Un poco para que sea más entendible esto, ¿no? Entonces, un trastorno de personalidad no son enfermedades, pero son ciertos rasgos de personalidad que marcan la conducta del individuo y dificultan su inserción social, dificultan su funcionamiento social y el que tenga un estilo de vida pues que encaje dentro de su grupo social, dentro de su familia, ¿no? Entonces podrían haber experiencias, refiriéndonos exclusivamente al trastorno de personalidad esquizotípico mencionabas, ¿no? En el cual pues hay aislamiento, hay poca facilidad para relacionarse con la gente, hay un poco de ese aislamiento les lleva pues a no tener amistades, les lleva a refugiarse en tipos de trabajos que posiblemente no sean los más adecuados para él y fracasar en esos. Entonces marca mucho la conducta del individuo. Entonces desde ese punto de vista, ¿qué puede haber influido? Pues por ejemplo aislamiento en su infancia, poca participación social en su familia, el que no haya tenido con quien compartir las actividades de la vida diaria, el que haya estado más bien alejado del grupo, el que haya sido rechazado por el grupo social de su edad, por ejemplo. Es decir, habría muchas opciones para que vayan marcando y le vayan aislando a esa persona, ¿no? Claro, es el típico ejemplo que podríamos decir a alguien que le fue mal en un momento dado en lo que se mencionaba una sabatina, le produjo tanta vergüenza y tanto dolor que no quiso volver por otra, entonces desarrolla una personalidad como fóbica, obsesiva en relación a situaciones sociales. Ya no quiere volver a pasar por la experiencia dolorosa, vergonzosa, de que la gente se burle de él, de que la gente se ríe, entonces más bien tiende a aislarse y no tener una participación en actividades sociales. De ahí es que los psicoterapeutas en muchos de estos casos tratan de buscar exactamente cuáles son los elementos que fueron determinantes para que se desarrolle ese tipo de trastorno. Y generalmente son eventos en la vida que iba así y toma un rumbo diferente a como el que se esperaría, por ejemplo. Y la otra es la transformación, ¿no? La transformación es algo que ocurre de un momento a otro por otro tipo de eventos, por ejemplo, un accidente vascular. Un accidente que modifique la estructura cerebral, una enfermedad física, enfermedad psíquica. Entonces, después de eso, la persona se recupera de ese evento, pero ya no vuelve a ser el mismo. Ya no de vuelven antes, a ser ¿no? los mismos. Entonces, eso sí. En el otro, pues siempre ha habido un desarrollo más o menos uniforme, siempre ha sido igual. En cambio, en este otro, pues es un cambio brusco, ¿no? A partir de tal evento, pues viene el cambio de comportamiento, el cambio de conducta. Vamos a unos anuncios y regresamos con esto de desarrollo y transformación. Aquí mismo pasó. Todo caballeros, pero siempre se prueba. Ya lo he solicitado. Se está quedando sin resolver. Es imposible por la fuerza. Esto es lo menos. Y ahora el momento. Disculpen. Tú y tú. Y poderlo averiguar. Disculpen. Tiene que ser de esa manera. No de otra. Hay algo que quiero decir. Bienvenidos nuevamente. Estamos abordando el tema de trastornos de la personalidad hoy día y hemos llegado al punto de decir que hay algunas personas que han sido de toda la vida de una manera, pero en un momento dado esos rasgos se convirtieron en elementos que provocaban problemas en las relaciones interpersonales y a estos se les han llamado trastornos de personalidad. Pueden producir el sufrimiento en el mismo individuo, pero también se produce un sufrimiento en el entorno del individuo.
núcleo que está cerca de ese individuo. Y el otro elemento es una transformación, es decir, un individuo que ha sido de la misma manera siempre, pongámosle que es un individuo que es jovial, alegre, etcétera, etcétera, muy agradable. Toda la vida ha sido de esa manera, pero tiene un accidente vascular cerebral o tiene un tumor cerebral y le tienen que hacer una operación. Y luego de esa operación de cerebro, ese individuo cambia totalmente, ya no es como ha sido siempre. En ese caso estamos hablando de una transformación de personalidad. Pero el requisito es que ese cambio se mantenga, ¿no? El cambio se mantiene. Que no sea claro. solo una reacción que pueda durar poco tiempo, sino que ya se mantiene, ya es ahora de otra forma y de ahí en adelante seguirá siendo como ha cambiado. Sí, eso yo creo que es importante el diferenciarlo, ¿no? ¿Y cuáles son entonces los trastornos de personalidad? Pues las clasificaciones ponen algunos y una clasificación dice una cosa, otra dice otra. Yo creo que los más conocidos son el trastorno esquizotípico, el trastorno paranoide, el trastorno histriónico y el trastorno disocial. Y hay muchas otras clasificaciones, yo creo que estos 4 serían bastante básicos, ¿no? Bueno, el trastorno esquizotípico es como si fuera un individuo que es asocial, es decir, sin habilidades sociales, sin intereses sociales, porque incluso puede tener habilidades sociales, pero pues no le interesa, y es un individuo que se siente más bien, muy bien, estando solo, aislado. Exacto. Y como tú decías en el programa anterior, es un individuo que puede ser extraordinariamente bueno en cierto tipo de tareas en las cuales la persona tiene que estar sola, aislada, haciendo muchas veces algo repetitivo o que podría ser aburrido. Pero eso le hace sentirse bien. Pero en cambio a su entorno... En cambio, la familia sí. La familia dice, nunca quiere participar de ninguna fiesta, nunca vamos a ninguna parte, se pasa metido en el cuarto, lo único que hace es leer, o lo único que hace es ver televisión, no quiere hablar con nadie, no tiene novia, no se ha casado, en fin, pongámosle en el desarrollo un individuo así. Sí, ahora Lo interesante es que él no creo que sufre, pero el entorno sufre. Justamente a eso me iba a referir. Hay una oración dentro de la patología clásica respecto a estos tipos de trastornos de personalidad que decían, sufren y hacen sufrir. Sí, la familia sí, evidentemente sufre. Sí, a veces también a mí me entra la duda si es que sufren o están muy condicionados, están muy a gusto con su aislamiento. Pero yo sí creo también que sí debe haber una cierta dosis, por así decirlo, de sufrimiento en momentos en los cuales concientizan la dificultad, ¿no? Tal vez eso es lo que hace la diferencia entre rasgos de una personalidad y trastorno. El trastorno es cuando ya el individuo no se acepta a sí mismo y sufre por cómo es, y el entorno sufre con él. Sí, yo creo que también puede ser una buena opción esa. Entonces ahí se ve la afectación de lado y lado, entonces ahí sí ya tendríamos un trastorno. No es una enfermedad, pero es una conducta condicionada de ciertas características que produce estos resultados, ¿no? Claro, ahí los medicamentos que hemos hablado y en tantas otras opciones de trastornos mentales tienen poca utilidad, o sea, no hay nada que le vaya a ayudar en estos elementos de su personalidad que no sea un abordaje psicoterapéutico, un trabajo psicoterapéutico. Y tengo que insistir que tiene que ser lo suficientemente temprano para que se puedan hacer modificaciones, porque si no es muy, muy difícil o debe ser un súper recontra buen terapeuta que haga milagros para que una persona después de, 45 años o 50 años cambie sus patrones o tipos o rasgos de personalidad que le hacen sufrir. Sí, no solo en los trastornos, ¿no? Hay muchos rasgos, hay muchas veces personas que consultan, mire, yo soy así, de esta y tal forma, ¿puedo cambiar? Cuando tú dices 40, 45 años, pues
difícil, por no decirlo imposible, ¿no? Sí, por dejarse abierto una posibilidad, pero un largo proceso y una persona muy hábil. Lo que hacen muchos terapeutas es ayudarle a que la persona se acepte a sí mismo tal y como es y no sufra por ser como es. Entonces es un magnífico trabajo terapéutico, hacerle entender al individuo, mire, usted no va a poder cambiar porque esos son sus rasgos de personalidad y esta fue construida cuando usted era un niño, un adolescente, hasta que llegó a los 18 años y ya se construyó una forma de ser. Pero esa no va a poder cambiarse fácilmente en este momento porque ya se ha ido consolidando una forma de ser y ese es usted. Lo que sí le puedo ayudar es a que usted se quiera más, se acepte más y disfrute casi como es, porque esa manera de ser le ha permitido esto, etcétera. Eso es lo que dicen muy ligeramente, sigue siendo lo mismo pero ya no le importa, ¿no? Entonces ese sería el éxito del tratamiento terapéutico. De la terapia. Los trastorno histriónico de la personalidad. El trastorno histriónico, pues gente que, ¿cómo te diría? Le gusta estar en la palestra, le gusta estar siempre vista, siempre agasajada, siempre ser el centro de atención y si no lo logra, pues ahí vienen los conflictos. Y esos son los rasgos. ¿Cuál es el trastorno? La disrupción anímica que eso produce, el no lograrlo. El estar en una lucha y en una búsqueda constante de eso, de lucimiento, de estar siempre vistos, de estar siempre que hablen sobre él, que le alaben. Son gente que además tiene dificultades en las relaciones interpersonales porque sus afectos son muy superficiales, ¿no? Son muy superficiales, son muy inconstantes. Entonces esa búsqueda de estimación, esa búsqueda de siempre ser el primero, pero en cuanto a aspecto, en cuanto a apariencia, pues eso es lo que les mantiene constantemente en esa lucha, ¿no? Y eso evidentemente se les hace difícil de sobrellevar. Nuevamente, aquí vamos a distinguir los rasgos o elementos de esta personalidad que le hacen tal y como es y que a lo mejor le encanta a la persona como es y a lo mejor le encanta a la gente tal y como es. Hay muchas histriónicas que son extremadamente agradables para mucha gente, para ellas mismas. Pero el rato que esa persona empieza a sufrir por cómo es, no puede tener una relación estable, duradera, profunda, porque su necesidad de ser querida y aprobada por todo el mundo le hace ser de una volatilidad desde el punto de vista afectivo que termina siendo medio odiada por un montón de gente y muchas veces odiándose a sí misma por su incapacidad de compromiso, de entrega y estar en esta constante búsqueda de aprobación y en el peor de los casos sin lograrlo. Entonces ese es un trastorno, tener esos rasgos de personalidad pero lejos de haberlos aprovechado para construir elementos de su vida exitosos, pueden convertirse en elementos que han ido destruyendo y minando su calidad de vida, su calidad de relaciones. Es decir, cuando en general en cada grupo tendríamos ciertos rasgos básicos, pero el trastorno así estaría dado cuando no hay... Cuando empiezas a sufrir por esos rasgos, o haces sufrir también. De hecho, haces sufrir a tu entorno y no logras un equilibrio emocional, un equilibrio de vida, por la presencia de esos rasgos y por esa forma de ser, ¿no? Entonces ahí ya se viene a un trastorno y ahí es cuando ya la situación es más complicada. Generalmente se llega a esas conclusiones bastante más avanzado, de ahí que la intervención temprana se hace también un poco más difícil, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Los rasgos obsesivos habíamos dicho que pueden ser extremadamente buenos para la gente que trabaja en distintas cosas y generalmente gente que les piden objetivos. Son gente absolutamente extraordinaria, donde le dice, necesito que haga tal cosa, y esa persona, llueve, truene o relampaguee, va a hacer esa cosa. Va a ser puntual. Generalmente son muy cuidadosos de su presencia personal.
de estar limpios, de utilizar la ropa adecuada, nada escandalosa, de ser individuos que tienen mucho miedo a perder el control, tienen necesidad de control, no van a abusar de drogas generalmente, no van a abusar de alcohol generalmente, son muy medidos en sus gastos personales, etcétera, etcétera. Esos son los rasgos de la personalidad obsesivo-compulsiva. El trastorno obsesivo-compulsivo es cuando ideas, pensamientos o imágenes se inmiscuyen, imágenes o pensamientos, ideas indeseables que se inmiscuyen en la mente y que uno no las puede sacar a menos de que haga alguna acción que se llama compulsión, con el fin de disminuir la angustia que esas ideas no deseadas están provocando en el individuo. Claro, Ese es el trastorno. Ese es el trastorno obsesivo-compulsivo en sí, que se lo pone dentro de los trastornos de ansiedad, por la gran ansiedad que generan esas ideas intrusivas y recurrentes que tiene la persona, ¿no? Pero es un rasgo de personalidad que se puede convertir en un trastorno. Y ese trastorno, claro, está incluido dentro de los trastornos de ansiedad por la ansiedad, pero es también derivado de una personalidad que los rasgos se hicieron extremados. Los rasgos se acentuaron, yo diría, salieron y le hicieron de control, sufrir, porque un individuo que es ordenado, puntual, etcétera, etcétera, le gusta feliz de la vida con eso, por supuesto. Pero si tú tienes que santiguarte 56 veces antes de salir de la casa, porque si no, no puedes salir de la casa, ya empieza a ser difícil hacer una vida normal. No, eso ya da un gran sufrimiento, justamente ahí se aplica. Y estas son personas que sufren y hacen sufrir, porque también altera toda la dinámica familiar o de pareja. Y la persona sufre porque se angustia demasiado si no logra hacer todos sus rituales compulsivos, ¿no? Entonces, claro, ahí hemos tenido ciertos rasgos que se han ido agravando y ahí sí ya un trastorno, lo que sí es ya una enfermedad, ¿no? No sería solo una variante en la forma de ser de la persona. Bien, les esperamos la próxima semana que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.